Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos, que nos están, que nos van a estar viendo a través de este video. Este video es con el propósito siempre de poder edificar su vida, de poder orientarlo y ayudarlo. Damos gracias al Señor porque en este año se suscribieron más personas. No son miles ni cienes aún todavía, pero tenemos la fe y la convicción de que más personas van a llegar a este canal. Este año pues estuvimos ya llegando casi a las 100, estamos arriba de 80 suscriptores. El año pasado hice un video agradeciéndoles a los que se habían suscrito, estábamos arriba de 25 o 26 suscriptores, hoy ya estamos más de 80. A lo mejor es una minoría para aquellos que tienen canales grandes, que tienen ya cientos o miles de suscriptores, pero para nosotros es una bendición y queremos agradecerte a ti que te has suscrito a este canal, que son 80 personas, que ya son bastantes, ya es un grupo de personas muy bueno. Y queremos que estos videos te edifiquen y te agradecemos porque tú decidiste llegar a este canal. A través de YouTube no se pueden hacer invitaciones, por otros medios sí se puede, pero en YouTube no es posible. O sea que si tú llegaste aquí a este canal fue porque tú quisiste suscribirte, te gusta algunas de las predicaciones o algunos de los videos y queremos en esta hora pues darte las gracias. Bien, en este video, en esta hora, hay una preocupación en mí por todos aquellos que están viviendo una vida alejada del Señor Jesucristo. Y a veces no sé si por ignorancia o porque quieren justificar su pecado, su ausencia delante del Señor. Pero hoy en esta hora quisiera traer algunos versículos bíblicos para que despertara su mente, para que reaccionara su vida y puedas acercarte al Señor Jesucristo. Una de las frases muy comunes que nos estamos encontrando hoy en día, o una filosofía, una nueva enseñanza, como usted quiera decirlo, es esta: creo en Dios, pero no creo en la iglesia. En otras palabras, las personas dicen tener una relación con el Señor Jesucristo, pero no quieren saber nada de la iglesia. Entonces yo no sé si esto lo están usando porque meramente lo creen así, creen que sí es, o lo están usando como pretexto para no relacionarse con la iglesia. Entonces están separando a Cristo y a la iglesia. Entonces en esta hora con versículos bíblicos, con pasajes bíblicos muy claros, quisiera que reaccionaras y que pudieras entender realmente de lo que se trata el plan de salvación, lo que es Cristo y lo que es la iglesia. ¿Por qué vino a morir Cristo? Entonces en este video quisiéramos que reflexionaras y que entendieras que Cristo y la iglesia nunca, jamás en la vida, ni en este siglo, ni en el venidero, podrán separarse. Ahora, usando una concordancia que tengo yo, eh, que a lo mejor no es igual a otras concordancias, pero esta concordancia me da alrededor de 72 versículos donde podemos encontrar la palabra iglesia, y todo empieza desde Mateo, cuando Cristo le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí ya empezamos con la palabra iglesia. Ahora, iglesia pues es la reunión de los santos. No se está refiriendo meramente a cuatro paredes o un templo, sino que se está refiriendo a la reunión de los santos, aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo. Un grupo de personas que está reunida en un cuarto, una sinagoga, un templo, en X lugar. Eso es la iglesia. Y aquí empieza Jesucristo hablando de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Y después nos vamos a Hechos. Solamente agarré ciertos versículos bíblicos. Por ejemplo, Hechos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Ok. La pregunta que se hace la gente, bueno, o sea, tú no crees en la iglesia. Cuando dices no creo en la iglesia, ¿estás diciendo que no crees que existe la iglesia? ¿No crees que hay una iglesia de Dios aquí en la tierra? ¿O en otro cualquier lugar de donde tú estás viviendo? ¿Estás diciendo yo no creo que haya una iglesia de Cristo aquí? ¿O a qué te estás refiriendo cuando muchas veces decimos yo no creo en la iglesia? O sea, ¿quieres decir que no deseas congregarte, que no quieres tener una relación con ella? Y debemos de ser claros con lo que estamos diciendo o con lo que estamos pensando, porque puede haber una confusión. Entonces aquí ya la Biblia nos empieza a dar versículos bíblicos en lo cual nos está anunciando, la Biblia nos está diciendo que hay una iglesia. Cristo está diciendo mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo está diciendo que tiene una iglesia. Ha dejado una iglesia. Y Hechos está diciendo que eh, el Señor añadía cada día a la iglesia, o sea, el grupo de personas que empezó en su momento muy pequeño, ahora se siguen añadiendo más personas a la iglesia. Se añadían los que deberían de ser salvos. Hechos nuevamente, dice así, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nuevamente, Hechos la iglesia. No traje todos los pasajes bíblicos o versículos bíblicos que hablan de la iglesia, pero te estoy dando solamente algunos, de que la Biblia nos está anunciando que hay una iglesia. La pregunta es, ¿dónde está esa iglesia? Tú que dices, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿tú crees que Dios te va a aceptar tu teoría? ¿Tú crees que Dios te va a aceptar tu forma de pensar? ¿Tú crees que a Dios le parece eso cuando Cristo está diciendo, yo dejé una iglesia aquí en la tierra y se siguen añadiendo personas a esa iglesia? Pues ¿dónde está esa iglesia? ¿O solamente será que te estás excusando para no ir a la iglesia y seguir en tu pecado, seguir en tu falsedad? Porque toda persona que cree en Dios, toda persona que cree en Cristo, sabe que existe una iglesia y que debe ser parte de ella. Cuando tú dices yo no creo en la iglesia, no estás creyendo en este grupo de personas que Cristo dejó aquí en la tierra. Y por ende, tú que no te congregas en una iglesia, tú que no asistes a las reuniones, tú que dices yo no creo en la iglesia, entonces tú no eres parte del cuerpo de Cristo, tú no eres de Cristo. Porque si tú no crees en la iglesia, o sea, en ese grupo de personas, de 3, de 4, de 5, 6 personas, entonces tú mismo no eres iglesia, tú mismo no eres del cuerpo de Cristo, porque no estás creyendo en ella. ¿Cómo vas a ser partícipe de Dios, de sus promesas? ¿Cómo vas a ser un miembro de Cristo cuando tú mismo no estás creyendo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Hay pasajes bíblicos, por ejemplo, en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo, según Corinto, un cuerpo que está dividido en varios miembros y Cristo es la cabeza. De todos los ejemplos que nos dejó Cristo, por ejemplo, Él el pastor, nosotros las ovejas, Él es el Padre, nosotros somos sus hijos, Él es nuestro amigo y nosotros somos sus amigos. Todas estas alegorías o metáforas que usó Cristo para darnos a entender la relación que tenemos con Él. Por ejemplo, la otra le dice en una ocasión a las personas que estaban con Él, ¿quién es mi familia? Y señala a los apóstoles o discípulos, dice, ellos son mi hermano, mi hermana, ellos son mi familia, porque ellos son los que están haciendo la voluntad de Dios que está en el cielo. Pero de todas las aplicaciones que trae Cristo para que podamos entender nuestra relación con Él, la que más me gusta es esta, que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. También dice que Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Pero tú has de decir, bueno, los esposos se separan. Pero en Cristo no. Y esta es la figura que a mí más me importa y más me convence. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿tú puedes imaginarte una cabeza por un lado y un cuerpo por otro lado? No. Cristo es la cabeza y lo que la cabeza piensa, lo que la cabeza dice es lo que va a ser el cuerpo.
O sea, no podemos separar a Cristo de la iglesia como tú lo estás separando. Cristo vino a morir por este grupo de personas para que fuéramos a la eternidad con Él. Entonces no puedes decir, yo amo a Cristo, yo tengo una relación con Él y no quieres nada con la iglesia. Es como si quisieras tener una relación o una amistad conmigo y me dices, pero yo no quiero que tu esposa vaya. Me invitas a una comida, a una fiesta, a un evento, me amas mucho, pero mi esposa me está diciendo, no, pero ya no la quiero ver. ¿Te puedes imaginar cómo me voy a sentir yo? ¿O te puedes imaginar cómo se siente Cristo cuando menosprecias la iglesia, que es la esposa, que es su cuerpo? ¿Te puedes imaginar lo que dice Él? Dice Efesios, nuevamente hablando de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia está sujeta, está pegada a Cristo Jesús. No puedes venir tú a dividir lo que ya esté unido. La oración de Jesucristo en San Juan, pidiendo, orando por los apóstoles, él dice, Padre, que sean uno ellos, como tú y yo somos uno. Ahora, Cristo quiere que estemos unidos a Él, como Él está unido al Padre, y que nosotros como miembros estemos unidos, que seamos uno. O sea, no puedes estar fuera del grupo, no puedes estar fuera del cuerpo, como un miembro apartado del cuerpo, no puedes alejarte, sino que necesitas pertenecer a un cuerpo, que es la iglesia, que es Cristo. Ahora, yo sé que estás muy decepcionado quizás de las iglesias, estás decepcionado de nosotros, los pastores, no sé, los miembros, o no sé qué sea, pero busca la iglesia. Hay una iglesia que existe aquí en la tierra. Quizás el lugar donde yo me congregue no te convence, pero hay más iglesias aquí. En donde quiera que vayas, en cualquier país, en México, Estados Unidos o estados, hay muchas iglesias. Hay una iglesia que existe, que es real, que Cristo la estableció aquí en la tierra y que viene por ella. Necesitas permanecer a una iglesia, a la iglesia de Cristo, al cuerpo. No tiene validez que tú estés diciendo, oh, yo tengo una relación con Cristo Jesús aquí en mi casa y no te congregas, no tienes un pastor. Entonces, ¿cómo vas a convivir con la iglesia de Cristo cuando estés en la eternidad, a lo que nosotros llamamos el cielo? ¿Cómo vas a estar con ellos? ¿Tú crees que Dios te va a aceptar? Si tú no aceptas a su esposa, ¿tú crees que Dios te va a aceptar a ti? Porque estás rechazando el plan de Él, el propósito de Él. Cristo vino y murió por la esposa, por la iglesia. Cristo fue molido por esta esposa o por esta iglesia. Y tú simplemente le estás diciendo a la iglesia, no, no la quiero. No quiero pasar tiempo con ella. Dice San Juan que la persona que tiene comunión con Dios es una persona que puede tener comunión con su iglesia, que puede tener comunión entre los hermanos, porque hay un amor fraternal. Dice, nadie puede decir yo amo a Dios, nadie puede decir yo conozco a Dios si aborrece a su hermano. O sea, una característica del cristiano, de aquel ferviente servidor de Dios, como tú dices que eres, que estás en tu casa, que estás ahí alejado de una iglesia, una característica es relacionarse con los hermanos, con la iglesia. ¿Por qué? Porque ama a Dios, porque conoce a Dios. Y aquello que de tu relación se va a revelar amando a la iglesia, amando a los hermanos, no solamente a los hermanos, a todos aquellos que te rodean, y no apartado de Él. Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí está el meollo del asunto. Nos instan los maridos a amar, perdón, a las esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por la iglesia. Cristo se entregó por ella. Cristo ama a la iglesia. Así tú nos odies a nosotros los cristianos y hables mal de las iglesias aquí en la tierra, hay una iglesia a la cual el Señor la ama y se entregó por ella. Su iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Si tú no crees en la iglesia, crees en Dios, pero no crees en la iglesia, estás en un error grandísimo. Yo creo que te estás excusando para seguir en tu pecado, para seguir en tu falta. Te estás excusando para seguir de negligente, pero no te estás dando cuenta
que estás pisoteando la palabra del Señor, estás pisoteando la sangre de Cristo porque Él vino y se entregó por su iglesia. ¿Por qué se entregó por ella? Dice, para presentársela a sí mismo, estoy en Efesios, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo se entregó, aleluya, por ella para presentársela gloriosa, sin mancha y sin arruga. Qué bonito es esto, que el Señor se entregó por nosotros para que nosotros fuéramos una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¡Wow! Eso te va a dejar desmayado o te va a sorprender. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie puede aborrecerse a sí mismo como persona. Nadie puede herir su cuerpo. Solamente una persona que estuviera loca agarra un cuchillo y se corta las venas. Solamente una persona que está loca, que no razona bien, agarraría una pistola y no sé, se dañaría su cuerpo físico. Nadie se aborrece a sí mismo. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice, sino que la sustenta. Comemos, bebemos, nos arreglamos el pelo, tomamos medicamento para que el cuerpo esté bien sustentado, bien cuidado, bien guardado. Dice, así como tú haces con tu cuerpo, que le das de comer, que le das de beber, en otras palabras, que peinas tu cabellera, que cepillas tus dientes, que hay un cuidado pues en tu cuerpo, así como das ese cuidado a tu cuerpo, dice, así mismo también cuida de su iglesia. O sea que Él la sustenta, que Él la cuida, que Él la acaricia, que Él la ama, que Él está para ella. Y hay varias cosas que Cristo habla, o que el apóstol Pablo está hablando a los Efesios, de lo que Cristo siente por su iglesia, o lo que Cristo hizo por su iglesia. Una es la cabeza. Él es el líder, Él es el guía, Él es el que nos mueve a nosotros. La iglesia está sujeta a Cristo, estamos unidos, estamos pegados y nadie nos va a arrebatar. El apóstol Pablo dice que ni la muerte ni la espada podrá separarnos del amor de Cristo, estamos unidos a Él. Cristo nos ama y se entregó por nosotros. ¡Wow! Esto lo deberíamos de aplaudir. Cristo murió por la iglesia, se entregó por la iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Cristo ve una iglesia gloriosa en nosotros. Y lo otro, que nadie aborrece su propia vida o su propio cuerpo. Al contrario, lo cuida y lo sustenta. Cristo también nos cuida y nos sustenta. Entonces, si tú no te quieres congregar en una iglesia, si tú no quieres reunirte con los santos, con el cuerpo de Cristo, con la esposa de Cristo, dice Apocalipsis que hay unas bodas, hay una celebración. Esto ya es en el futuro. El Cordero y la esposa, la iglesia. Hay una boda. Cristo se va a casar con la iglesia, por llamarlo de esta manera. Es la figura que se usa en Apocalipsis. Cristo ama y se va a casar con su iglesia para siempre y van a estar por la eternidad. Tú no puedes dividir a Cristo y la iglesia. Tú no puedes decir amo al Señor Jesucristo, pero no amo a la iglesia. Tú no puedes decir estoy sujeto a Cristo, lo conozco a Él, pero no estoy sujeto a la iglesia, no estoy adherido a ello. Es una falsa doctrina y es una falsa enseñanza. Y has caído en el engaño de Satanás. Y en el nombre del Señor Jesucristo pedimos en esta hora para que reacciones si vives en esa teoría. Hay muchos que he perdido el camino a la iglesia, pero he encontrado el camino a Dios. Come on. ¿Cómo puedes decir eso? Despierta, búscate pastores, busca la verdadera iglesia. Si los pastores que están a tu alrededor no te llenan con sus palabras, si los que estamos aquí no somos suficientes, hay una iglesia de Cristo que debes de encontrar. Si está en México, yo te pido que vayas a México a encontrarla. Si está en Europa, vete a Europa a buscar esa iglesia. Pídele al Señor que te ilumine. ¿Dónde está la iglesia que Él plantó aquí en la tierra? Si los que están a tu alrededor no son suficientes, con respeto a los pastores, colaboradores, a lo mejor yo mismo no soy suficiente como pastor,
Pero aquí en Douglas hay más pastores, hay más iglesias. Hay iglesias cristianas. Por si, por si algunos de los pastores no somos suficientes, por si algunas de las iglesias no somos suficientes para ti. Pero no pongas pretextos, no pongas excusas. Cristo ama a su iglesia. Cristo se entregó por ella. Y Cristo cuida a su iglesia. Ahora, cuando le está diciendo a Pedro sobre esta iglesia, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, quiere decir que nadie va a destruir la iglesia de Cristo, nadie, ni nadie la va a separar de él. Así que podemos guardar nuestros comentarios tan absurdos, comentarios tan fuera de sí, porque no vas a tener cavidad en ningún lugar si tú no aceptas y si tú no amas la iglesia del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga en esta hora. Esto que te lo he dicho, te lo digo con mucho amor. Espero que este video lo puedan ver muchas personas y compártelo. Pero no te dejes confundir. Porque ya hoy en día he escuchado cristianos, hermanos que dicen, bueno, me visitó fulano de tal, un hermano, ya no se congrega y me dice que para qué. Los pastores no están haciendo su función bien, las iglesias todas están corrompidas, todos son hipócritas y cosas por el estilo. Y muchos de ellos caen en la trampa, ya no quieren congregarse, se quedaron en sus casas. Yo te dije en un principio que hay como 72 versículos bíblicos que nos hablan de iglesia, empezando desde Mateo hasta Apocalipsis, cuando cuando la palabra que se le dio a Juan a las iglesias en Asia Menor, ahí están las iglesias. Si la iglesia no existe, si la iglesia no vale de nada, ¿para qué el apóstol Pablo fundó tantas iglesias? Si eso no sirve de nada. Pero cuando hablamos de iglesias, no hablamos solamente de las cuatro paredes, sino de las reuniones de los santos que se congregaban en las casas, en primer lugar. Después se hicieron más adelante por lo que es templos, pero en un principio se reunían en las casas. Todo lugar era un lugar de reunión. Las cartas de Pablo, parece que son 13 si no me equivoco. Las cartas paulinas van dirigidas a las iglesias de Galacia, Colosenses, Éfeso. Son cartas dirigidas a las iglesias, en su mayoría, si no me equivoco. Las epístolas generales, como Judas, Juan, 1, 2 y 3, Pedro, Santiago, van dirigidas a las iglesias, porque estaban pasando tribulaciones, o se estaban recibiendo malas enseñanzas, estaban llegando falsos maestros a las iglesias. Entonces esas cartas se hacen con ese propósito, para animar, para orientar a las iglesias. No te dejes confundir, hermano en Cristo, que estás en una iglesia y por ahí te llegan con esa filosofía, con esa enseñanza de pues, ¿para qué te congregas o para qué vas a esa iglesia? Las mismas personas aquí, ya ni el diablo, sino que las mismas personas están poniendo a la iglesia de Cristo por los suelos, la menosprecian, la dañan, la quieren separar de Cristo Jesús. Es como si existieran dos, no sé, dos dioses. Dios por un lado y la iglesia como otro Dios.